¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Hoy tenemos una clase especial. Estamos por empezar una serie que se llama Cara a Cara. Entonces, como introducción a todo eso, tengo unas clases que yo quisiera compartir con ustedes. Entonces, antes de empezar, voltéate con la persona que está a tu lado y dile, qué bueno que estás aquí porque el mensaje es para ti. Qué buenos días. Vamos a hablar hoy sobre la gracia. La gracia es un tema que a veces no es bien entendido, lo comprenden unos de una manera, otros de otra manera, pero hoy vamos a, yo siento, recibir de parte de Dios un mensaje muy claro. Si necesitas hojas para apuntes, levanta tus manos. Se acercarán a ti para entregarte una hojita. Los decanes están corriendo como no pueden más, entonces para entregarte eso. Prepara tu Biblia. Vamos a leer varios pasajes de la Biblia. Prepara tu pluma, tu hojita y sobre todo tu corazón. ¿Por qué no preparamos nuestro corazón en oración? Señor Jesús, estamos aquí listos para escuchar tu palabra, dispuestos a ser confrontados y transformados por medio de tu palabra, Señor. Te necesitamos tanto. Por lo tanto, aquí estamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Qué es la gracia? Hay tantas definiciones de la gracia y es interesante porque entre más estudio sobre este tema, más encuentro profundidad que no entendía el día previo. Es de esos temas que entre más estudias, más aprendes. Pensabas que más o menos tenías el concepto entendido. Déjenme darles, y hay algunas notas que voy a estar escribiendo yo aquí en plataforma, pero el concepto de la gracia se malinterpreta y entran extremos en la gracia. Uno de esos extremos se llama libertinaje. El libertinaje es básicamente cuando hay gente que dice, como estamos durante un periodo de gracia, no hay problema porque no depende de tus acciones para ser salvo. Que el concepto es correcto. Y para aquellos que no les gusta esto, es equivocado decir que las obras son las que definen tu salvación. Es antibíblico. De hecho, tal lo dice la Escritura, que Pablo cuando escribe a los Gálatas dice, si es por obras que eres salvo, entonces por demás murió Cristo. O sea, no sirve la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, para nada. Sí tiene que ver con tus obras. Entonces no tiene que ver con eso. El dilema es cuando yo empiezo a decir, bueno, pues no importa, haz lo que tú quieras. Al otro extremo está lo que se llama la religiosidad. La religiosidad es básicamente aquel que está viendo los errores de todos los demás. Porque religiosidad tienes que tú creer que tú sí lo lograste para apuntar el dedo. Y hay de aquel que se crea que está bien parado, que se cuide no caer, así dice la Biblia. La religiosidad está mirando el del libertinaje y diciendo, tú estás mal porque ellos sí están bien. El libertinaje está diciendo, no, ustedes están atados con la religiosidad y los dos extremos están equivocados. Entre medio de eso hay algo que se llama la gracia. La gracia no es ni religiosa, ni hace lo que le da la gana, sino depende de algo mucho más. Y eso es lo que yo quisiera hoy poder aclarar y que nosotros podamos salir de este lugar entendiendo la gracia como nunca la habíamos entendido. Hace un tiempo, estando en un evento de matrimonios, hacen una pregunta a los matrimonios y una dinámica que es muy común que se haga en los, y no estoy diciendo que están mal, pero ahorita van a entender por qué estoy dando este relato. La pregunta era, o la dinámica era esta:
Cada quien tenía sus hojas, el esposo y la esposa, y decían, en las hojas, anoten las razones por las cuales ustedes están enamorados de su pareja. Y yo entiendo que lo que ellos querían tratar de sacar es ver lo positivo en lugar de ver las cosas negativas, porque nuestra tendencia es siempre ver los negativos. Entonces, ver lo positivo. Entonces, en esa hoja se anotaban las razones por el cual uno estaba enamorado de la otra persona. El dilema con eso es que razones establecen condiciones y las condiciones no cumplidas crean crisis. O sea, si yo estoy enamorado con alguien por ciertas razones, esas razones generan la condición que si no se cumplen, por eso tantos matrimonios están sentados en una consejería diciendo, esta persona no ha cumplido con lo que la palabra de Dios dice que debe de cumplir. Porque la razón generó una condición, que condición no cumplida generó la crisis. Y es curioso porque la gracia, cuando uno habla de gracia, habla de un amor puro. Yo quiero que anoten esto. Amor puro no demanda condiciones. O sea, es llegar a decir, yo te amo porque te amo. De hecho, Dios nos los trata de mostrar de alguna manera, diciendo, tú me amas a mí porque yo te amé primero. Dios te lo pone clarísimo. No creas que tú me amas porque tú eres gran persona, que entendiste quién yo soy. Tú me amas a mí porque yo te amé primero. Así dice la palabra de Dios. Entonces, de pronto yo entro a decir, bueno, pues entonces si Dios me ama de esa manera, amor puro no demanda condiciones. Y voy a poner aquí amor puro. Y no estoy hablando de puro amor, estoy hablando de amor puro. La otra palabra que la Biblia usa es amor, el perfecto amor. Amor puro, no demanda condiciones. O sea, no está diciendo, bueno, si tú logras hacer esto, estas son las razones. Yo te amo, Fermín, porque tú predicas el domingo. Yo te amo, Fermín, porque tú leíste mi palabra. Yo te amo, Fermín. El amor puro no es así. Amor puro tiene tres factores muy importantes. Anota esto. Número uno, es redentora. Ya me hice pelotas acá yo. Me tengo que redimir, perdónenme. Es redentora. Tiene la capacidad cuando tú amas con pureza, el perfecto amor, que solo Dios lo tiene, tiene la capacidad de redimir a aquel que está amando. De hecho, la palabra de Dios dice en Gálatas 3:13, si quieres anotar ahí, Gálatas 3:13, dice así, pero Cristo nos ha rescatado. Digan la palabra rescatado. Otra versión dice redimido de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. O sea, Cristo nos redime porque el amor puro tiene la capacidad de redimir. Segunda cosa que quiero que anotes es que el amor puro tiene la capacidad de sacrificio. De hecho, cuando tú escuchas la expresión que Pablo a los Corintios escribe sobre el amor es sufrido, el amor es paciente, el amor todo lo soporta. Entonces está describiendo obviamente no el amor nuestro, sino el amor de Dios por nosotros, porque el amor puro no solo redime, sino se sacrifica por lograr aquello que necesita lograr. Efesios 5:2, si quieres anotarlo, 5:2, dice así: vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros
como aroma agradable a Dios. Y luego el 25, versículo 25 dice, ame cada uno a su esposa. Y luego se voltea y dice, miren, déjenme enseñarles cómo es el amor en pareja. Ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia y se entregó, se sacrificó por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. O sea, el sacrificio de Jesucristo por amor puro nos redime de algunas cosas y de pronto te dice, ¿sabes qué? En el matrimonio no busques las razones por las cuales amas. Tú tienes que amar sin razón. ¿Por qué amas? Porque cumplió con el deseo tuyo de hacerte la lasaña a la mexicana y tú dices, uy, por eso la amo tanto. ¿Por eso la amas tanto? O sea, imagínate que Dios dijera, yo los amo a ustedes porque el domingo fueron a escuchar a Fermincito a predicar. Digo, yo estoy muy agradecido con ustedes, ¿no? Pero Dios no nos ama por eso. O sea, Él se entrega por nosotros y esa entrega, y es lo que Él entrega a nosotros, tiene la capacidad de redimirnos a nosotros de nuestra condición en que estamos. Tercer cosa que yo quiero que anoten es, el amor puro es incondicional. Es incondicional, no pone precondiciones para decir, ok, yo te amo si haces esto. Y de hecho, Romanos 5:8, si quieres anotarlo, Romanos 5:8, dice lo siguiente, pero Dios mostró el gran amor que tenía al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. A ver, aquí ¿cuántos de ustedes pudieran levantar la mano y decir, yo le he fallado a Dios en algún momento? Yo le he fallado a Dios. Y aún así el amor de Dios no es menos. O sea, Dios no me ama menos porque yo le he fallado, porque su amor es incondicional. Es ahí donde entran los extremos de decir, bueno, ya ves el libertinaje. O sea, podemos fallar, no hay problema, Dios me ama, sí. Y ahorita vamos a ir explicando mucho todo eso. Déjenme, bueno, todo esto, si nosotros queremos verlo, redentora, sacrificio incondicional, se llama gracia. Esa es gracia. Es amor puro expresado y manifestado. La palabra gracia viene del hebreo. La palabra en hebreo es Hein. Hein. A ver, digan eso conmigo. Hein. Así es como le va a salir saliva. Hein. Hein es gracia que significa favorecido, precioso. Hay otras palabras que yo pudiera darles, pero gracia es Hein en hebreo y significa favorecido, precioso. En el griego, la palabra es chares. Chares significa gozo, placer, deleite, porque no es solo ser favorecido, sino lo que produce gozo, placer, deleite. Y es curioso, gozo, placer, deleite, ninguno de estos los vas a encontrar. El libertinaje eventualmente llegas a un momento donde te sientes mal, has entendido lo que estás haciendo, te sientes culpable, pero no hay problema porque de todos modos me perdona. Pero el gozo, acá no puedes sentir gozo porque estás amargado viendo a todos los demás que están pecando. Vives amargado porque ves a todo el pecado que está a tu alrededor y cómo los cristianos pueden seguir siendo como son. Pero es curioso, deleite, placer, favorecido, precioso, todo eso, cuando lo aplicas de Dios a nosotros, anota esto, significa gracia, un regalo no merecido. Yo no merezco paz, yo no merezco plenitud, yo no merezco gozo, yo no merezco nada. Sin embargo, en su amor puro, que es redentora, que sacrifica, que es incondicional, llega a nosotros y nos entrega algo que yo no merecía ayer. Y no merezco, no importa qué es lo que yo haga, no es suficiente para merecer lo que Dios me da.
Por eso la Biblia dice en Juan 3:16, Dios es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Primera de Juan 4:8 también nos describe amor. Dios es amor y nos dice lo que nosotros debemos hacer. Por eso cuando Él dice, a tu enemigo lo debes de amar. Y tú dices, ¿por qué amar? Si me ha hecho el mal. De hecho, hoy en día nosotros tenemos la expresión, lo amo pero de lejitos, porque me hicieron tonto una vez, pero 2 veces no me hacen tonto. Esas son expresiones paganas, que no tienen nada que ver con Dios. Dios no dice, de hecho, me encanta el relato cuando le preguntan, ¿cuántas veces debemos de perdonar? ¿Se acuerdan el relato? 70 veces 7. Y tú dices, bueno, pues, wow, es mucho perdonar, pero bueno, por lo menos tiene un límite. 70 veces 7 es una expresión hebrea, poética, que significa infinito. ¿Cuántas veces quieres que Dios te perdone a ti? Entonces, vaya, vemos que libertinaje y religiosidad son los dos extremos que nosotros a veces tomamos de la gracia. El religioso viviendo amargado, viendo al que está en libertinaje, y el de la libertad diciendo, ustedes están atados en su religión y yo puedo hacer lo que yo quiera y Dios me perdona. Pero amor puro tiene la capacidad de redimir, se sacrifica incondicional, pero redimir es una palabra muy interesante y eso es gracia. Déjenme todavía explicarlo más. Y hoy me voy a tardar un poquito más de lo que usual comparto, porque como tengo rato que no comparto, como 1 mes y medio que no comparto, entonces voy a compartir lo que me hace falta. Entonces me van a aguantar hoy. ¿Está bien? Es posible que me pase 10 minutos. 10 minutos me voy a pasar de la enseñanza normal. Me dan 10 minutos, ¿verdad? 10 y 10 son 20. ¿Alguien más que me da 10 minutos? 10, 30, vamos bien, vamos bien. Sí me alcanza el tiempo. Todo en la vida opera bajo leyes. Anota eso en tus hojas. Todo opera bajo leyes. Y para poder superar una ley, yo necesito otra ley que es más poderosa que la ley previa por el cual yo estaba operando. Ahora, lo que no opera bajo ley en Dios se llama milagro. O sea, los milagros no ocuparon ley, ocuparon la intervención de Dios para funcionar. O sea, se te quebró el brazo y dices, bueno, pues la ley dice que tienes que hacer esto y siempre vas a tener cierta fisura o fractura ahí o va a estar presente, pero de pronto Dios llega y compone eso y hemos visto esos milagros. De pronto ya no se ocupó ley, Dios intervino y sobrepasa una ley. Es el único que puede sobrepasar la ley. Nosotros vivimos bajo leyes. La ley, por ejemplo, hoy ustedes llegaron aquí y había una ley operando que ustedes ni cuenta se dieron. Se llama la ley de la gravedad. ¿Cuántos amanecieron acostados en su cama? Por la ley de la gravedad. De no ser así, ustedes hubieran estado en el techo o flotando en algún lado. Pero la ley de la gravedad llega y ustedes se pueden sentar en su silla. Pero para yo superar la ley de la gravedad necesito una ley superior a esa para poder sobrepasar esta ley. Ahora, me están viendo como que qué raro todo lo que está diciendo. ¿Cuántos se acuerdan cuál es la ley de la gravedad? La ley de 5, 6, 7. La ley de la gravedad es esta: si yo me subo a este techo del edificio y me tiro, quedo grave. Esa es la ley de la gravedad. ¿Ok? ¿Ya todos entendieron? Ok. Para superar necesito otra ley y hay una ley que se llama la ley de la aerodinámica. Los aviones no utilizan la ley de la gravedad o nunca se despegarían de tierra. Necesitan otra ley superior para poder volar con todo el peso, con todo el tamaño. Superan todo eso porque una ley sobrepasa a otra. Ahora, en la Biblia hay 2 leyes que están muy presentes en todo. Hay muchas leyes, pero hay 2 leyes muy presentes. Quiero que anoten.
La primera, de este lado, está la ley de Moisés. La ley de Moisés. La ley de Moisés era un sistema religioso, por decirlo así, un sistema que es perfecto. Era un sistema completo. Esta ley era una ley completa, trataba con todo, trataba cómo tratar a tu vecino, cómo tratar a tu pareja, cómo tratar a los niños, cómo lavarte las manos, cómo lavar la comida, cómo cocinarla, cómo ir al baño. Habla de las letrinas, todo eso está en la Biblia. Son parte de las leyes que se necesitaban y está completo. Pero lo curioso es que esta ley de Moisés no pudo controlar la conducta del hombre porque no trataba con el corazón, solo trataba con la acción. ¿Sí me explico? Se tenía que ver con lo que yo hacía, no con lo que era la intención de mi corazón. De hecho, Romanos 3:20, si quieres anotarlo. Romanos 3:20. Dice así: pues nadie jamás llegará a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley demanda. Nunca podrá ser justo por esto, porque únicamente trata con acciones, no con intenciones. Y eso es muy vital entender. Del otro lado, nosotros encontramos la ley del Espíritu. La ley del Espíritu. La ley del Espíritu era muy distinta a la ley de Moisés, porque la ley del Espíritu lo que hacía es trataba con la intención del corazón. Y se la explico de esta manera. Jesús llega con unos fariseos y les dicen: a ver, ustedes religiosos, ustedes han escuchado que dice no matarás, pero yo les digo, o sea, la ley de Moisés dice no mates, pero yo te voy a decir que si solamente has pensado mal de tu hermano, has asesinado en tu corazón. Porque ahora empieza a tratar con la intención del corazón. A ver aquí, sean bien sinceros, por favor. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han pensado mal de alguna persona? La verdad, todo en algún momento. Y la Biblia dice: yo conozco las intenciones del corazón. Tú dirás: bueno, es que yo pensé eso, pero nunca se lo dijo a nadie. Es que no importa lo que tú dijiste, esa es la acción, esa es la ley de Moisés. Pero Dios está viendo la intención, porque en esta ley trata con la intención. Aquí te provee vida, pero te va a proveer vida. La única manera que estos dos se pueden unificar es algo que se llama la cruz del Calvario, que viene, unifica todo. De hecho, Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿en quién? En Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Este mostraba mi pecado, pero de pronto algo de lo del Espíritu unificado aquí se convierte en la ley de Dios por medio de Jesucristo. Juan capítulo 1, yo quiero que, de hecho, si lo puedes encontrar y subrayar, es importante. Juan 1, 16 y 17. Dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y verdad vinieron por medio de ¿quién? De Cristo. O sea, Él nos trae a nosotros dos cosas: gracia y verdad. Jesucristo, unificando todo esto, lo que hace es, dice: yo te voy a proveer gracia y verdad para poder vivir. Verdad es confrontándote con una realidad de lo que tú eres, quién eres, cómo eres. Pero la gracia es cómo yo te voy a ver, porque es un regalo no merecido. Ahora, aquí les va. Esto viene siendo la expresión de Dios. Anota en tus hojas: gracia es la expresión del corazón de Dios. Aquí voy a dibujar un corazón, a ver si me sale. Gracia viene siendo la expresión del amor puro de Dios por nosotros. Dice
Juan 3:16, porque de tal manera, ¿qué? Amó Dios al mundo que dio. Amó, dio. No existe. Amor es un verbo. Verbo es la parte que tiene movimiento dentro de una oración. O sea, no vayan a creer que yo amo, pero no expreso mi amor. No existe amor sin expresión. El amor es una acción. Por lo tanto, cada vez que tú amas, necesitas expresar ese amor. Dios amó que dio a su único Hijo. Por eso regresamos que es amor puro, es redención, es sacrificio, es ver las cosas en forma incondicional. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjense, anota esto, la ley de Moisés se basaba en méritos. Aquí tú necesitabas hacer algo para merecer esto. De hecho, la ley está escrito, si haces esto, si obedeces esto, entonces va a suceder esto. Y la gracia o la ley del Espíritu es muy distinto. No tiene que ver con mérito, sino con condición. ¿Dónde está? Por eso cuando en el Antiguo Testamento dice el Señor, sabes que yo no desprecio a aquellos que vienen con un corazón contrito y humillado. No dijo pecador, no dijo malo, no dijo sucio. Implícito está en todo eso. Pero no está diciendo eso, está diciendo Él quiere aquel que pueda venir a Él entendiendo su condición. La verdad de lo que yo soy es no soy nada. O sea, de que soy todo y tengo todo, eso es por la gracia y favor de Dios que me regala a mí, y ahora soy un vencedor, más que vencedor en Cristo. Pero fuera de eso, yo la verdad no soy nada. Entonces, gracia, anota esto, es Dios enamorándome. Es Dios enamorándome, y entre más empiezo a entender esto, lo que pasa, a ustedes van a entender ahorita los polos opuestos, religiosidad y libertinaje. Cuando más te enamora Dios, entre más te enamora, por ejemplo, la religiosidad, entre más cerca estás de Dios, más brilla su presencia a tal grado que no puedes ver nada más. No sé si algunos de ustedes se han acercado a una lámpara, y entre más cerca está la lámpara, más brilla, y de pronto tratas de ver otras cosas y estás encandilado. La presencia de Dios lo que hace es que encandila a que no puedas ver los errores de todos los demás. Lo único que puedes ver es la necesidad de la presencia de Dios en otra persona. Había un coro que yo cantaba de chico, y yo recuerdo pasando por momentos difíciles en mi vida y me puse a cantar esa canción. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Cuando tú veas su presencia magna, lo demás no te va a importar. Lo único que sí te va a importar es que la gente llegue a un encuentro personal con Jesucristo. Religiosidad, pero libertinaje, lo que hace la ley del Espíritu es te empieza a poner en verdad, en real posición que tú estás. Yo no soy salvo por gracia, pero empiezo a entender algo de Dios. Y déjenme ponérselo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando empieza su ministerio, Gálatas capítulo 1, versículo 1, dice: yo soy apóstol de Jesucristo, no por hombre. A mí no llegó Pedrito, ni Juanito, ni nadie de ellos a decirme nada. El Espíritu Santo, Dios mismo, descendió del cielo y me habló, me llamó. Imagínense, Él está en esta posición. Por eso cuando ustedes que les gusta escuchar mucha radio cristiana de pronto y escuchando gente, es que yo, el ungido de Dios, y pon aguas. Déjenme decírselo en inglés, waters. Porque, amados, si yo tengo una plataforma, es únicamente por gracia y misericordia de Dios. Ningún mérito, ninguna unción, ningún talento, ninguna capacidad, porque así como Dios me dio algo, me puede quitar.
Y el apóstol Pablo de pronto llega y se defiende y dice: yo soy. 7 años después, en 1 Corintios 15:9, escribe algo distinto. Dice: entre los apóstoles o los discípulos, yo soy el más pequeño. Está empezando a entender el amor puro de Dios y lo está poniendo en perspectiva con la verdad y está entendiendo la gracia de Dios. Unos años después, en Efesios 3:8, luego dice: de los santos, de los hijos de Dios, yo soy el más pequeño. Ahora se va a volver a poner arriba, pero en 1 de Timoteo, al final de su vida, escribiéndole al joven Timoteo, 1 de Timoteo 1:15 dice: y de los pecadores que Él ha salvado, yo soy el más vil, yo soy el peor de todos. Ya puso perspectiva correcta, tuvo que hacer esto. Y luego tuvo que, ya sacudido todo, regresar y decir: ok, sí, estoy arriba, pero de lo peor de lo peor. Puso perspectiva porque gracia, entendió el amor puro que es redentora, sacrifica, incondicional. Lo que trajo es, empezó a hacer esta separación, que por medio del amor del Señor en la cruz del Calvario nos trajo la gracia y la verdad, y me pone en perspectiva de quién verdaderamente soy yo. Hay un pasaje en Juan capítulo 8, versículo del 1 al 11. Hay un relato de una mujer que le traen a Jesús. Jesús está en el templo, donde deben de estar la gente que quiere buscar de Dios. Está en el templo ahí, me imagino, esperando a ver una oportunidad para ministrar, no sé, y de pronto llegan los religiosos y le traen una mujer que había sido encontrada en el momento en adulterio. Para aquellos que necesitan un poquito más de conocimiento, ¿qué es eso? Significa que ella estaba haciendo cosas con gente que no debía de haber estado, que no es su esposo ni nada de eso. Y de pronto se la tiran a los pies de Jesús. Y en esa condición dice: a ver, Jesús, la ley de Moisés dice que cuando una mujer es sorprendida en adulterio, debe ser apedreada. ¿Qué dice la ley del Espíritu? Y el Señor dice: ok, ustedes entendieron la acción, déjenme darles la intención. Pero voy a hablarles de la intención no solo de ella, sino voy a hablarles de la intención de su religión. El primero que no tenga pecado, lance la piedra. Y de hecho el original no dice que no tenga pecado, dice que no tenga este pecado. Este pecado significa, habéis oído que dice: no adulterarás, pero yo digo, si solamente has mirado para codiciar, ya has adulterado en tu corazón. Entonces él dice: a ver, el primero sin pecado, lance la piedra. Y luego se agacha y empieza a escribir. Ahora, no sabemos lo que estaba escribiendo en la tierra, pero yo creo que Dios ya me reveló que estaba escribiendo. Tuve una revelación masiva. Estaba escribiendo los nombres de los cuates con que ella se acostaba. Se acostó con este y con otro, y los otros empezaron a: ay, vámonos de aquí. Amorcito, vente con todos los hijos, vámonos de aquí. Ya van a salir todos, dicen: no, es que Fermín dijo que no sé, no dice la Biblia que estaba escribiendo. Se puso a escribir y de pronto se para y dice: oye, empezaron a irse los mayores, las mujeres, los niños, todos se fueron. Y dice: oye, ¿dónde están los que te acusan? Y ella dice: todos se han ido. Y dice unas palabras muy poderosas, dice: yo tampoco te condeno. Fíjense lo que hace el Señor. En esa condición, protege a la mujer, le vuelve a dar dignidad a esa mujer. Imagínense la vergüenza, los momentos que pasó, imagínense todo. Porque, oye, para cometer adulterio no se requiere solo una mujer. Al cuate no lo trajeron.
porque lo más probable es que el cuate era uno de ellos. Lo dejaron allá y la trajeron a la mujer, pero le vuelve a dar dignidad, la perdonó. Dice, yo tampoco te condeno. Vete en paz. Fíjense todo eso, vete en paz. Pero termina diciendo, y no peques más. Porque lo que la gracia hace es no solo te protege, no solo te dignifica, no solo te perdona, pero ahora te dice cómo vivir. Esto es lo que el libertinaje no puede ser, porque la gracia lo que hace es te empieza a indicar cómo vivir. ¿Y por qué le dice cómo vivir a ella? Le voy a decir por qué, anótalo por favor, porque toda acción tiene una reacción. Toda decisión que tú tomes hoy día va a tener una consecuencia mañana. Y hay muchos que quieren la bendición de Dios y la protección de Dios, pero no quieren la instrucción de Dios. O sea, Señor, bendíceme. Y quiero vivir de este lado porque así yo puedo hacer lo que me da la gana. Me emborracho mañana, vengo a pedir perdón y todavía sigo mi vida como me da mi regalada gana. No hay problema. Y el Señor dice, no, yo no te condeno. Vete en paz, pero no peques más. ¿Por qué? Porque toda acción tendrá una reacción. Porque miren, la gracia da libertad, pero la libertad, anótalo, requiere límites. O sea, toda libertad que tú tienes requiere límites. Como tú le dices a tu hijo, mira, aquí está la llave del carro. Estoy dejando la libertad de que tú manejes, pero recuerda que libertad tiene límites, velocidad, respeto, responsabilidad. Con la libertad vienen ciertos límites y muchos queremos, por ejemplo, el libre albedrío. Es que dice, tenemos libre albedrío, podemos hacer lo que nos da la gana. Sí, Dios te deja y si tú regresas a Él con verdaderamente un corazón humillado, te va a perdonar, pero las consecuencias de tus decisiones no vienen dentro del paquete de libre albedrío. Déjenme darles ejemplos. A lo mejor tú decides vivir una vida desenfrenada sexualmente y un día de pronto recapacitas y regresas al Señor y dices, Señor, ok, ya, ahora sí, Señor, perdóname. Y el Señor te va a perdonar y va a decir, yo no te condeno, te perdono. Si tu corazón verdaderamente, porque Él conoce la intención, si tu corazón es verdadero y si vienes a Él, Él te perdona, pero hay cosas que serán irrevocables. A lo mejor contraíste SIDA, el VIH. Y tú dirás, bueno, pero yo ya vine al Señor y le pedí perdón, Señor. Sí, el Señor dice, te perdoné, estás perdonado y vendrás a mi presencia más rápido. Porque las decisiones que tú tomaste tienen consecuencias irrevocables y algunas mucho más graves que otras. Entonces, ¿qué sucede? Entre más empiezas a entender la gracia, si no quieres entender la gracia y vivir la gracia, serás un desgraciado. Qué feo sonó, ¿no? Que pase el desgraciado. Pero entre más entiendes la gracia de Dios, esto es lo que va a pasar. Miren, amados, más te vas, anótalo, enamorar de Él. Por eso cuando David leía la ley, se enamoraba. O sea, yo no sé si tú has leído la ley, no hagas esto, no hagas lo otro, siéntate así, siéntate, vete para allá, hazte para allá. Y tú dices, caray, David se gozaba en la ley porque él decía, Señor, si tú eres tan perfecto que demandas esto y a pesar de esto me has escogido a mí, qué grande es tu misericordia, cuán alto, cuán ancho, cuán profundo. Empezaba a entenderla, porque entre más entiendes la gracia, más te enamoras de Dios, que te redime
se sacrifica y es incondicional. Y lo que empieza a pasar cuando empiezas a enamorarte de Dios, Juan 14 del 23 al 24 nos dice, Jesús le respondió, el que me ama, obedecerá mi palabra. Y tú dirás, bueno, yo sé que esto ofende a Dios, pero de todos modos Él me perdona. Espérate. El que me ama, obedecerá mi palabra. Y esto es también para los religiosos. No juzgues para que no seas juzgado. Te dice exactamente cómo debes de vivir. Y de este lado también te está diciendo cómo debe de vivir. El que le ama, obedece. Dice, el que no me ama, no obedece mis palabras. Y las palabras que han oído, no es mía. Las palabras que ustedes han oído no son mías, son de mi Padre. Yo se las estoy indicando aquí como Jesús, como el encarnado aquí en la tierra, se las estoy pasando tal como dice Dios. La pregunta que yo les hago, ¿verdaderamente amas a Dios? ¿Qué es la gracia? La gracia es el amor puro de Dios, la redención, el sacrificio, lo incondicional para vernos a nosotros, que toma estas dos leyes, la ley del Espíritu y la ley de Moisés, y lo trae a la cruz del Calvario para que aquí el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas, ¿qué dice? Lo único que podemos nosotros es regresar a la cruz del Calvario y decir, Señor, la religión no es la que me va a salvar. Tus acciones, a lo mejor te enseñaron en la iglesia o en la religión donde tú estás, es que tus acciones, si haces tal cosa, entonces eres salvo. Y Dios dice, no, nada de lo que tú hagas te puede salvar. Nada, nada, nada. Estás condenado a muerte, muerte eterna. Pero Cristo un día, Dios se encarnó en Jesús. Y Jesús dio su vida en la cruz del Calvario para mostrarnos la gracia y la verdad. Para yo poder ver mi condición y decir, Señor, la verdad, sin ti no soy nada. Te necesito. Y entre más te enamores de Dios, más vas a anhelar hacer lo que Dios demanda de ti. Tú en el camino vas a encontrar muchos religiosos y muchos que están en libertinaje a todo lo que da. Pero Dios lo que quiere de ti es no que veas eso, sino que vivas la plenitud y el gozo de Dios en Él.